Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak guztiak, gaur egun emakumeon jabenkuntzarako eta berdintasunerako eskolako programazioaren barruan Amelia garatuko den hitzaldia. Dakizuenez, hitzaldia eskola, genero eta kulturaniztasunari buruz izango da. Amelia Barkin, segurazki oso ezaguna izango da zuentzat, askok ezagutzen duzue, baina, bueno, aipatzekotan komentatuko dizuet bera, filologia romaniko doktoretza egin zuen, baina hortaz aparte, irakaslea da, Mondragon Unibertsitatea, kulturen arteko heziketa eta generoa ikasgaietan ematen ditu klaseak. Orduan berez, nik uste dute dela pertsonarik aproposena gaurko gaia garatzeko. Komentatuko dizuet bebai, oso aproposa iruditu zaidala ni gaia mahai gainean jartzea. Orain dela gutxi, nik lan egiten dut udaleko hezkuntza zerbitzuan, eta orain dela gutxi burutu da hezkuntza zerbitzuak eta magistaritza, hemengo Gasteizko magistaritza eskolakoekin egindako ikerketa lana. Ikerketa izan da hezkidetza egoera Gasteizko ikastetxetan. Horri buruz eginda datorren pasaden ikasturtean ikerketa lana, datuak argitaratu dira orain dela gutxi, datuak eskagarriak dira. Hezkidetzaren egoera gure ikastetxetan ez dago egoera honean. Baina, zerbait baikorra aipatzekotan nik aipatuko nutke, bai irakasleek, bai ikasleek eta bai gurasoek ikusten dute beharra, premia, eta ikusten dute bai horri buruzko prestakuntzaren beharra. Orduan, gaia nik uste eta proposa dela, zuen interesaren erantzungo dela, eta, Amalia dugu, gaia garatzeko. Amalia hemen Alde Zaharreko auzokidea da, bere esperientziatik, bere bizitzatik kontatuko dizkigu gauzak eta hausnarketak. Oso ondo ezagutzen du eskola, irakaslea da, eta hemengo eskolan ditu bere alabak. Orduan eskola ezagutzen du barrutik eta kanpotik eta hainbat ikuspuntutik. Genero eta kulturaniztasunean ere formatuta dago, eta nik uste dut berari emango diola hitza, ni baino beto esango dulako. Gogoratuko dizuet, hemen aipatu dudan bezala, gaurko hitzaldia emakumeon jabekuntzarako eta berdintasuneko eskolako programaren barruan dago. Hilabetero antolatzen da halako hitzaldi bat, datorren hilabetean izango dela ekofeminismoa beste mundu bat posiblea delako, horri buruz izango dela hitzaldia, datorren hilabetean, eta ere bai hilabetero filmat, pelikulak ikus daitezke hemen ere bai, hurrengoa da Gazte eta Ederra, izenburua duena. Eta, programazioari buruz zerbait gehiago jakin izan ez gero, beko informazio puntuan izango duzue liburuzka eskura. Eta besterik ez, nik, Amelia garatuko du gaia, nahi baldin baduzue zerbait galdetu, moztu alduzuen nahi duzuenean, hitza hartzeko, dena den amaieran izango dugu tartetxo bat, komentatzeko, eztabaidatzeko, nahi duzuena, esateko. Eta besterik ez. Arratsaldeon, Gabon denoi. La conferencia va a tener lugar en castellano, pero voy a empezarla en euskera. Ondo iruditzen bazaizue. Eta begira, hitz egingo dugu eskolaz eta kulturartekotasunaz, besteak beste, generoaz ere bai. Hau jarriko dut ondo. Eta egokia da nire ustez, euskeraz eta euskararen inguruan ere hitz egitea. Hain zuzen, eskolaz eta kulturartekotasunaz hitz egingo dugulako. Eta testu inguru honetan, euskarak presentzia ere eduki behar du, txikia bada ere. Hau da, gure testu inguru edukatiboan daukagun erronka bat.
Eta hemen zaudeten euskaldunoi luzatzen dizuet galdera hau edo hausnarketa hau, ze punturaino hezkuntza testu inguruetan egiten dugu presente euskera. Begira, hau da gure gizarteak daukan erronka, eta badakigu, datuek esaten digute, etorkin helduek ez dutela, askok ez dutela euskara ikasten, gaztelania ikasten dutela, baina bai iruditzen zaigu etorkizuna dagoela umeengan, eta interesgarria dela familia etorkinek umeak euskaraz irakasten duen eskolara eramatea, ezta? Baina euskara ez baduten zuten etorkinek, mezu heltzen zaie haiei gaiaren inguruan. Nola pentsatuko dute haien umeek euskara ikastea importantea dela. Berehala hezkuntza testu inguruetan berehala aldatzen badu hizkuntza hitz egiten dugunean haiekin, ez badute inoiz entzuten gure ahotan, ze ondorio aterako dute haiek. Ze zilegitasunarekin esan aldiegu importantea dela haien umeentzat gure gizartean euskara ikastea eta haiek ere haien seme-alabek, autoktonen seme-alabek aukera izatea, aukera berberak izatea importantea dela, ezta? Momentu honetan batzuk ez dira ulertzen ari, esaten ari naizena, baina nik esango nuke euskara bera dela mezua momentu honetan. Eta nik uste dut mezua ere bada batzutan ez ulertzea mezua dela. Alegia, ez badakizu euskeraz zerbait galtzen ari zarela. Eta agian zuk galduko duzu, baina zure umeek ez dute zertan galdu, zure umeek ikasi beharko lukete. Gizarte honetan eskubide berberak, aukera berberak eukitzeko, ezta? Gogoeta txiki bat egin nahi nuen honen inguruan, nik ez nuke itzuliko, hain zuzen euskera dela mezua, momentu honetan batzuentzat, mezua delako euskera, baina zerbait esango dut, igual desberdina, ezta? Las primeras palabras, y que es importante que sean en euskera y que sean más que un buenas tardes, sobre todo cuando hablamos de euskera y de escuela y de interculturalidad. Comentaba en parte que hay seguramente personas que no habéis podido entender en este momento el mensaje, pero a veces el mensaje es el euskera mismo, que es verdad que en nuestra sociedad el no conocerlo implica que hay personas que se pierden una parte de la cultura, una parte importante, y que está bien entender que para las hijas e hijos es una oportunidad que no conviene perder, que si las personas mayores que han venido de otros países pues no se ven en el momento de hacer el esfuerzo de aprender el euskera porque ven que con el castellano es suficiente en nuestra sociedad, es importante que comprendan que para las hijas e hijos el aprender euskera es una oportunidad que las familias autóctonas están buscando y que las familias inmigrantes no deberían perderse, porque es importante. Pero a veces las propias personas euskaldunes no hacemos presente el euskera y es difícil para las familias inmigrantes entender que tiene presencia social. Pues dicho esto, que no sé si tiene conexión directa con el tema, pero sí que la tiene indirecta, yo creo, pues empezamos, si queréis. Marije me ha presentado y ha comentado que al final vamos a dejar al menos 20 minutos para charlar, debatir cosas, pero si durante la charla queréis comentar algo, pues con mucho gusto nos escuchamos mutuamente. Todo lo que voy a decir es discutible, además vais a ver que está muy marcado ideológicamente, como no puede ser de otra manera. Entonces, pues va a haber personas entre las que estáis aquí, pues que vais a tener ganas de decir otras cosas, ¿no? Bueno, si me lo permitís, voy a dar algunos datos. Voy a hablar primero un poco de la cuestión de la inmigración y la escuela y después voy a hablar de la cuestión del género y luego vamos a ver cómo unimos estas cuestiones.
Bien, 4 datos. En la comunidad autónoma hay casi 150.000 personas extranjeras, que son el 6,4% de la población, más unas 35.000 que han conseguido la nacionalidad. Podemos hablar de un total de un 8,8% de la población de la comunidad autónoma procede de otros países. Y ya veis que los números relativos en las provincias son un poco diferentes, y en Álava relativamente hay un mayor número, a pesar de que en números totales la cifra es más baja, y en Vizcaya hay menos. Os traigo el número también de España, del Estado español, para que veáis que es un poco mayor, un 10,7%, siempre son cifras aproximadas, y pues es un fenómeno importante, es quizá lo más importante que le ha sucedido a la escuela en los últimos 15 años. Fijaos que hace realmente 15 años el fenómeno de la inmigración no lo predecía nadie, ni siquiera los analistas más finos o, pues, en fin, los expertos más metidos en el tema, y para la escuela ha sido también una sorpresa. Es un fenómeno que no se esperaba y, bueno, pues al cual se ha hecho frente, yo creo que de una manera bastante, se puede decir, estimable. Ya veis, en el año 2000 había alrededor de 2.000 inmigrantes en la comunidad autónoma. Como veis, ha habido un recorrido importante, aunque en estos momentos el número está descendiendo, las personas inmigrantes están marchando, están descendiendo los números ya desde el año pasado y este también. Y a pesar de todo, cuando a la gente local se le pregunta ¿cuántos inmigrantes hay en la comunidad autónoma? Pues los números varían, pero siempre la percepción es mucho mayor que el número real. Entonces, os traigo este 17%, que es la media de lo que la gente dice, ¿no? Parece que la población local percibe mucho la inmigración, o le parece que hay más inmigrantes de los que hay. Sobre el alumnado vamos a decir que hay unas 14.000 criaturas en la educación básica, en la educación obligatoria, un 7,3% de la población escolar total, más en Álava, como veis, y menos en Guipúzcoa, siempre son números relativos. Y la procedencia de estas criaturas, como veis, casi la mitad procede de Sudamérica, y entonces es una población casi toda ella hablante de castellano. Del norte de África, en concreto del Magreb, hay un 15%, de la Unión Europea un 17%, de Asia un 7% y del resto de África un 5%, que se reparte de manera diferente. Y, por ejemplo, pues sabemos que en Vizcaya hay un mayor número de inmigrantes y también de criaturas procedentes de Sudamérica, y en Álava hay un mayor número de inmigrantes procedentes del Magreb. 2 palabras, si os parece, sobre la educación intercultural, que nos van a servir un poco de marco también. La educación intercultural tiene fundamentalmente 2 acepciones. Y es que, claro, en este tiempo, en estos 15 años, hemos aprendido qué es la educación intercultural. Antes no era un término que manejábamos en educación, ¿no? Distinguimos intercultural de multicultural, la interculturalidad de la multiculturalidad. La multiculturalidad, como la propia palabra lo indica, significa pues, culturas diversas que están en contacto. Y yo, claro, ya estoy viendo que ya se me está olvidando pasar. Esto es lo que tenía que haber puesto anteriormente. ¿De qué está hablando esta mujer? Pues estaba hablando de esto, que ahora lo tenéis ahí, del alumnado. Esta era la pantalla. Bueno, pues para que la veáis un poco. Y ahora paso al siguiente. Claro, ahora sí. María, si ves que me despisto, ya tú dime. Pues las dos acepciones de la educación intercultural. Por un lado, os decía, lo diferenciamos de la multiculturalidad, que implica contacto físico únicamente, mientras que la interculturalidad implica relación, intercambio. Hoy mismo, en un diario local, Rosabel Argote de CEAR decía: una cosa es la coexistencia y otra cosa es la convivencia. De esto hablamos cuando hablamos de interculturalidad. Educación intercultural, 2 acepciones.
con las que trabajamos en educación. La primera, educación con inmigrantes, es decir, cómo trabajar con ese alumnado que llega a una edad avanzada, que no se matricula con 3 años, que no conoce la lengua de la escuela, cómo hacer la acogida. Y la otra acepción de este término, que es este conjunto de competencias que permiten a las personas vivir adecuadamente en un mundo plural. Y es una educación para todo el mundo, no para el alumnado inmigrante, sino para todo el alumnado y estaría estupendo que fuera para toda la ciudadanía. ¿Qué significan estas competencias? En principio significan tener una predisposición positiva hacia personas que puedan tener algunos rasgos culturales diferentes. Y las palabras claves son conocimiento, relación, reconocimiento, respeto, aprecio, intercambio. Esto es tener competencias interculturales. Y desarrollar estas competencias significa ser personas capaces de comunicarse, de entenderse, de gestionar diferencias, de establecer cooperación, en el convencimiento de que como seres humanos es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Bien, pues la educación intercultural es un concepto que se ha desarrollado mucho, hay mucha literatura científica y académica, hay mucha reflexión, pero todavía hay mucha tarea por delante en la práctica escolar para que ésta sea realmente intercultural. Hay una distancia grande entre la teoría y la práctica, donde todavía tenemos mucho que aprender, a pesar de que estamos dando pasos y algunas escuelas y una buena parte del profesorado está realmente llevando adelante una práctica muy interesante, como vamos a ver. La paradoja es que vivimos en una sociedad que en general no es multicultural, perdón, no es intercultural, es multicultural, pero no es intercultural o lo es en determinados espacios, en determinados momentos, pero si no, hay poca relación. Bien, pues este conjunto de competencias interculturales que he dicho rápidamente es valiosísimo para vivir aquí y para vivir donde toque, porque nadie sabe, ninguna familia con hijos o hijas sabe dónde van a vivir las hijas e hijos, y significa que es importante tener competencias para desarrollar, para relacionarse adecuadamente con otras personas. Y son ya competencias muy valoradas en algunos terrenos laborales, y que además, como bien sabemos, no todo el mundo las desarrolla. Y hay personas pues, que las tienen menos desarrolladas y esto lo notamos evidentemente. Si me permitís, esto es que ricasco. Es que les decía, estoy como Nacho Cano con 2 teclados. Este es, entonces claro, pero no, tengo también que, este es el mío y este es el de ahí, a ver si, bueno, vamos a ver qué tal se me da. Si me permitís hacer esta pregunta, a mí esta pregunta me gusta. ¿Son mejores escuelas las que tienen alumnado inmigrante? Y me gusta pues porque a la gente le parece chocante cuando en las escuelas hacemos esta pregunta, porque parece que todo el mundo sabe que no son mejores escuelas. Y claro, pues yo creo que precisamente mi hipótesis es que sí. Tengo la completa seguridad de que las escuelas con alumnado inmigrante son mejores. Pero esto no es lo que está en el ambiente. Entonces, si me lo permitís, en 2 minutos voy a intentar mostrar esto, ¿no? Bien. ¿Qué he hecho? Al revés. Bueno, estas escuelas, las que tienen alumnado inmigrante, porque claro, no he dicho, pero ya sabéis que no todas las escuelas tienen alumnado inmigrante. Bueno, pues que la distribución de este alumnado es muy diferente entre las diferentes redes y la escuela pública acoge mucho más alumnado inmigrante que la escuela concertada y que dentro de la escuela concertada la escuela cristiana acoge mucho más alumnado inmigrante que las icastolas, pero que además dentro de la misma red hay grandes diferencias entre escuelas
que pueden estar además contiguas, y una puede ser un lugar donde únicamente acuden familias inmigrantes y otra puede ser una escuela donde no haya apenas alumnado inmigrante y están en la misma zona, en el mismo barrio, con lo cual no es porque responde a la población del barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto podemos hablar después un poco, pero lo que quería deciros es que, claro, y en Vitoria además esto lo vemos claramente, hay escuelas que acogen este reto social y le dan respuesta y hay otras que no. Y claro, mi hipótesis, y yo lo veo muy claro, es que las escuelas con el alumnado inmigrante están aprendiendo a gestionar cosas muy interesantes, aspectos muy interesantes que además luego repercuten en todo el alumnado. Una mayor diversidad lingüística, como está claro, una mayor diversidad cultural, más alumnado de clase trabajadora. A mí esto me parece muy importante, porque a veces hablamos de la inmigración, nos fijamos sobre todo en el hecho de que son familias de procedencia extranjera en el mundo de la educación, pero es tan importante como eso darnos cuenta de que son familias de clase trabajadora, familias que ocupan el escalafón social más bajo en nuestra sociedad, con menos recursos económicos y con menos recursos o menos acceso a recursos educativos y culturales fuera de la escuela. Aunque luego hay mucha diversidad interna y hay de todo, pero esto ya marca una tendencia. Son escuelas que están lidiando con el reto de la equidad, el obtener buenos resultados para todo el alumnado, no solo para aquel alumnado que lo tiene más fácil de partida. Están aprendiendo a lidiar también, a manejarse con las circunstancias relacionadas con la llegada de ese alumnado, pues alumnado que no se escolariza con 3 años, sino a cualquier edad, que no llega a principio de curso, sino en cualquier momento del curso, que no sabe las lenguas de la escuela, que puede tener un currículum, haber hecho una trayectoria escolar diferente. Son escuelas que se están preguntando cómo trabajar mejor metodológicamente para atender mejor a la diversidad, para que todo el alumnado aprenda, pues cada cual desde el punto en el que se encuentra. Están aprendiendo a gestionar las expectativas, a esperar éxito escolar de todo el alumnado y no solo del alumnado que parte con ventaja, es decir, ese alumnado local que se escolarizó con 3 años, que igual es de clase media, que igual sabe euskera de casa. No, pues también de este alumnado que no tiene todas estas ventajas. Son escuelas que están aprendiendo a superar estereotipos, a no clasificar a grupos, a no ver a las personas, a las familias, a las niñas, a los niños como representantes de una cultura o de una religión, sino como personas. Y están contribuyendo a que el alumnado desarrolle competencias interculturales. Vale más tener un amigo procedente o una amiga procedente de otra cultura que hacer 8 jornadas interculturales en un año, que es lo que tienen que hacer los centros donde no hay alumnado intercultural, pues muchas jornadas interculturales, el Día de África y el de... pero claro, es mucho más vivencial, claro, el experimentarlo, ¿no? Pues esto es lo que están aprendiendo estas escuelas. No digo que lo hagan todo bien, digo que están aprendiendo esto, y esto es muchísimo. Y este aprendizaje repercute sobre todo en el alumnado. Claro, evidentemente, si mejoramos metodológicamente para atender a una diversidad, estamos mejorando metodológicamente para atender a todo el alumnado, ¿no? Bueno, pues yo creo que son mejores escuelas sin duda. Están haciendo una labor social enorme, porque la intercultural ahora mismo se teje casi únicamente en la escuela, no ocurre en otros terrenos. En otros terrenos estamos juntos, pero no tenemos mucha relación. Y en la escuela es posible esta relación. En la entrada, en la salida, las madres y padres tenemos una relación que no voy a decir que es para tirar cohetes, pero es el lugar donde más allá va esa relación. Es un espacio privilegiado. Y en torno a la escuela surgen otras iniciativas que favorecen la relación, como pueden ser un grupo de danza, de cocina, de clases de castellano para madres, de clases de castellano para madres y padres. Se crea un tejido social valiosísimo en torno a las escuelas. Aquí tengo que decir pues, que las escuelas sin diversidad no preparan bien para la vida, son territorios artificiales
Y las escuelas donde hay alumnado inmigrante, únicamente, que también las hay, en Vitoria hay varias, tampoco. Es otro territorio artificial. Este no es el mundo en el que vivimos, ni unas ni otras. A veces se habla mucho de integración y hay personas que utilizamos una metáfora, un poco una metáfora gráfica, y es que la integración es como un baile, pero es un baile de pareja, donde dos agentes, donde dos personas bailan juntas. La persona que llegó con la persona que ya estaba. Y hacen falta dos para bailar para danzar esta danza, y a veces hablamos mucho de integración, pero en nuestra sociedad se producen dinámicas que obligan a una gran parte de la infancia de origen extranjero a bailar sola, a bailar solos el baile de la integración. No tienen compañero de baile local. Entonces, bueno, pues esto yo creo que es interesante de comentar. Todo esto que he dicho, que para mí son oportunidades para la mejora de los centros, convierten a veces a las escuelas, bueno, pues hay quien dice que son situaciones no deseadas. El alumnado inmigrante es un alumnado no deseado. Y aquí podemos hablar pues de que todas esas circunstancias hacen que haya que hacer un gran esfuerzo en la educación. Gestionar todo eso es un gran esfuerzo, para el que a veces la Administración no proporciona medios suficientes. El alumnado a veces, bueno, pues se siente como no deseado. Hay que hablar a veces de xenofobia también, pero también de aporofobia, de clasismo. Aporofobia es un término que explicó la filósofa de la Cortina hace varios años. Nos explicaba que el problema no es tanto que las personas sean de origen extranjero, sino que sean pobres, que sean de clase trabajadora y ocupen el lugar más bajo del escalafón social. Entonces, esta es la desconfianza que se siente, no hacia el inmigrante, la persona inmigrante, sino hacia quien es pobre y es de clase trabajadora. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que podemos decir. Ya está, fijaos cómo me he quedado de atrás. Esta ya la tenía que haber puesto, porque lo he estado diciendo, ¿verdad? Sí. Y esta también. Esto no lo voy a volver a hacer más. Me voy a manejar ya con un solo ordenador. Claro, fijaos. Bueno, pues lo dejo ahí un poco para que lo veáis, pero ahora lo quito. Ya, bueno. Dicho esto, voy a decir dos palabras sobre la escuela y el género y vamos a ver un poco, ¿no?, cómo hacemos interseccionar las dos cuestiones. Bueno, ya sabéis que no es lo mismo la escuela mixta que la escuela coeducativa o la coeducación. Todavía tenemos que dar un paso importante de la actual escuela mixta al horizonte de la coeducación hacia el cual nos dirigimos. Sabéis que a partir de 1970 se consolidó la escuela mixta. Podemos decir que a partir del 75 se empezó a analizar el sexismo, aparece el movimiento coeducativo, que es mucho más que escuela mixta. Y con esto nos sucede igual que con la interculturalidad, que la coeducación tiene un enorme desarrollo académico y bueno, pues hay mucha literatura científica, y luego tenemos una realidad que no está tan desarrollada. Por eso decimos que es todavía un horizonte. Y aquí voy a dar una apreciación personal. Yo creo que se han dado muchos pasos en la educación, en la cuestión de la coeducación. Y a la escuela, al profesorado, ha llegado, yo creo que de manera amplia, el discurso de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades. También está llegando el discurso en contra de la violencia machista. Hay quienes echamos en falta otra parte del discurso, que es la parte que tiene que ver con la libertad, que está mucho menos desarrollada en el discurso escolar. A ver si lo explico. Esto lo decía estupendamente Empar Pineda en una entrevista que le hacían hace algunos años en El Berría. Decía, bueno, nosotras no reivindicábamos solo la igualdad. Esta petición era parte de una reivindicación más amplia. Reivindicábamos la libertad de las mujeres. El discurso de la libertad yo creo que no lo veo presente en general, y no es la única que lo dice.
Yo me estoy refiriendo a una libertad en un sentido amplio, para las niñas y para los niños, que significa la libertad de ser, de poder ser y de poder crecer sin presión, sin la presión de los estereotipos y de los mandatos de género que aprietan, que constriñen a las criaturas. Claro, para poder criar y educar a las criaturas sin esos mandatos de género, sin que reciban esos mensajes tan binaristas, tan terribles de cómo tienen que ser las niñas, cómo tienen que ser los niños y lo diferentes que tienen que ser y el valor diferente que tiene ser niño, tiene ser niña, de ser hombre, ser mujer. Bueno, para poder hacer esta educación es una condición necesaria el respeto hacia esa libertad a la hora de construirse. Bueno, yo creo que desde la educación ahora mismo son bastantes las voces que propugnan que los seres humanos sean lo que quieran ser y como quieran ser sin un destino marcado por el sexo que se les asignó al nacer. Que eso no marque lo que vamos a ser el resto de nuestra vida. Y además la teoría queer, desarrollada en los últimos años, ofrece un soporte teórico a esta propuesta de un mundo de personas sin etiquetas que construyan libremente sus identidades, que puedan construirse con aquellos elementos que han sido tradicionalmente femeninos, tradicionalmente masculinos y puedan construirse según aquellos elementos que les parezcan más convenientes. Bueno, esto también es un desideratum, es un horizonte, esto está muy lejos de ser así en la sociedad y en la familia y en la escuela. Claro, ¿cómo se hace una escuela sin presiones de género cuando absolutamente toda la sociedad está actuando en sentido contrario? De hecho, ahora mismo estamos viendo un incremento de los mensajes que empujan a las personas hacia el binarismo. Se están incluso binarizando productos de consumo y culturales que antes eran para todo el mundo, desde los cuentos hasta los huevos Kinder. Ahora hay para niñas también y para niños. Entonces, bueno, pues fijaos qué lejos estamos, ¿no? Estamos incluso retrocediendo, ¿no? Yo creo que todavía es larga la reflexión que tiene por delante el profesorado y el sistema escolar en este terreno. Y seguramente tenemos que partir de la autoconciencia de cada docente sobre en qué medida reproduce presiones de género sobre las niñas, sobre los niños con los que trabaja, o si al contrario de eso está contribuyendo al libre desarrollo de las personas que está educando. Bueno, pues os comento lo mismo que os decía con la educación intercultural. La escuela es un lugar privilegiado para la coeducación, en este caso después de la familia, pero la sociedad no coeduca. Estamos hablando de esos mensajes, por poner dos ejemplos, podríamos hablar mucho más. Tenemos leyes que reconocen la igualdad, los roles de género han cambiado en algunos aspectos, hay avances en otros, pero al mismo tiempo los roles son más fuertes que nunca. Desde toda la industria cultural, desde la televisión, los anuncios, las revistas, las canciones, los videoclips, el cine, los juegos de ordenador, nos dicen que hay dos maneras de ser hombre, ser mujer, y en lo básico se parecen mucho a lo que hemos vivido hasta ahora. Bueno, sobre esto podíamos hablar más, pero vamos a ver que... bueno, sobre la formación del profesorado también habría mucho que decir, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar de momento. Es también un elemento fundamental. Tenéis ahí otro elemento que es la distancia entre el discurso y la práctica escolar. Esto sí lo quiero mencionar porque os decía, el discurso está muy desarrollado y la práctica va un poco por detrás. Todavía sabemos, hace muchos años que se detectó que los patios de las escuelas eran mayoritariamente campos de fútbol, donde los niños que juegan bien ocupan el espacio central y las niñas y los niños que no llegan a ese estándar de masculinidad que supone jugar bien al fútbol, pues están digamos, en los alrededores. Pero todavía hay muchas escuelas que siguen teniendo este modelo. Todavía podemos hablar de la ausencia de las mujeres en muchos libros de texto, el modo diferente en que hablamos y tratamos a las niñas y a los niños en las escuelas, en las familias. Qué diferente hablamos con ellas y con ellos, que estamos construyendo con el modo que tenemos de tratarlos.
en fin, la invisibilización de las opciones fuera de la heteronorma, el bullying homofóbico. Bueno, os diré para terminar que es posible, os parecerá raro, pero es posible que una niña o un niño haga toda su trayectoria escolar sin haberse encontrado con un cuento o con un libro donde haya una pareja del mismo género. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues, en fin, en educación estamos continuamente gestionando la dinámica entre los discursos, que no son siempre coherentes, y los discursos y las prácticas, que tampoco lo son en muchas ocasiones. Y hacemos esta gestión pues, de manera poco consciente también en ocasiones. Bueno, pues en este contexto llegan las familias inmigrantes y fijaos que traen la mirada de la población autóctona, la mirada y la crítica. Y desde una buena parte de la sociedad local se percibe de manera muy aguda las diferencias que muestran las personas inmigrantes con respecto a la sociedad local en relación al género. A ver si estáis de acuerdo conmigo, cómo lo veis. Y entonces, estas familias que vienen, ¿no? Están por detrás de nosotros en muchas cosas, y en esto del género también. Son más machistas, o directamente ellas son machistas, luego nosotras no lo somos o lo somos menos. Y bueno, pues esta percepción yo creo que es muy aguda en algunos casos, lo vamos a ver después. Y es cierto que una parte importante de las familias proceden de sociedades profundamente patriarcales, donde además las formas de patriarcado o las formas del sexismo, si lo podemos entender mejor dicho así, o del machismo, pueden ser diferentes que las formas que el patriarcado o que el machismo tiene en nuestra sociedad. Y entonces, como son diferentes, las percibimos más. Pero además es que en la sociedad local hay una imagen construida sobre ese otro, que es el inmigrante pobre, y particularmente si es musulmán, pero no solo, como alguien más atrasado, más primitivo, más machista. Entonces leemos la diferencia bajo este prisma. Hablo del otro, del inmigrante pobre, del de clase trabajadora. No hablo del inmigrante inglés, del inmigrante canadiense, que no nos parece inmigrante. Esto es otro tema, ¿no? Sino de aquellas personas que han venido a trabajar y que están ocupando los trabajos pues, peor remunerados y peor considerados. Bueno, con esto no quiero decir realmente que no procedan de sociedades patriarcales, muy machistas, pero para la población local es interesante darnos cuenta de que es más perceptible lo que parece ser el patriarcado de las otras, de los otros. Fijaos qué panorama, rápidamente dibujo el panorama de la educación, os he dicho todo lo que nos quedaba por hacer, pero cuando llegan las familias inmigrantes decimos, uff, ¿cómo están? ¿No? Qué lejos, ¿no? Claro, el patriarcado propio llega a resultar invisible para mucha gente. De hecho, uno de los trabajos de la educación es visibilizarlo, porque la gente joven no se da cuenta de en qué sociedad vivimos, en qué patriarcado vivimos, ¿no? Pero el de las personas que vienen de fuera lo vemos con más facilidad. Y además se acaba convirtiendo en uno de los elementos más importantes de la diferenciación entre la cultura local y las otras. Y eso contribuye a su vez a caracterizar al otro, al inmigrante pobre, como alguien más machista, inferior, es digamos una rueda, ¿no? Pues, ¿quién se mordía la cola? Es una pescadilla que se muerde la cola, efectivamente. ¡Ay! Es que recasco, ¿veis? Es que no. Me he quedado. Vamos. Bueno. Pues no, iba bien, fíjate, todavía no. Vale, voy bien. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí.
Lo siguiente que os quiero comentar es que precisamente, como bien sabéis, se producen nuevas situaciones con la llegada de familias inmigrantes y algunas de ellas, nuevas situaciones, dilemas, conflictos, están relacionadas algunas de ellas con cuestiones de género. Voy a mencionar algunas porque son casos concretos que ocurren en la escuela y con los que nos tenemos que manejar. El más conocido es la cuestión del pañuelo, velo, hijab, pero no solo, a veces, pero pocas veces, una familia pues, no da permiso a la hija para pasar la noche fuera de casa en una actividad escolar, si va a ir al Barnetegui o a la colonia de inglés, por ejemplo, o no da permiso, algunas veces, pocas veces ocurre esto, o no da permiso para que vaya a la piscina con el resto de la clase. Esto sucede alguna vez. O se plantea un curso de castellano para madres, solo para madres. Y entonces en la escuela se plantea, ¿pero cómo va a ser solo para madres? Esto es discriminatorio. Entonces, bueno, estos son los casos con los que a veces tenemos que lidiar y son diferentes. Voy a hablar de algunos de ellos. ¿Podemos decir que ahora la escuela es más conflictiva con la llegada de la inmigración? Pues yo creo que no. Pues porque la escuela siempre ha sido conflictiva. En la escuela, como en cualquier espacio social, el conflicto es parte de lo habitual, tiene que aparecer, tiene que estar y bueno, ya sabéis que la cuestión es gestionarlo, no es negarlo ni procurar que no aparezca. Entonces, las dificultades y las incomodidades entre docentes y familias toda la vida han sido un elemento estructural de la institución y de su dinámica. Ese es el único punto de vista realista y lo siguen siendo ahora. Lo que pasa es que tenemos alguna situación con la que no nos habíamos topado y esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Fijaos, hablamos de alguno de ellos en concreto. Y yo creo que ahora sí, no, todavía estamos aquí. Bueno, pues por ejemplo, pernoctar fuera de casa, ¿no? O no mandar a la hija a la piscina. Pues fijaos, aquí hay que hablar del valor del diálogo intercultural, si le queréis poner un adjetivo, o sin ese adjetivo también vale, del diálogo en general, porque podría ocurrir el mismo caso con una familia local. Que en el caso de la maestra, cuando tiene que tratar este tema, exige percatarse de la asimetría en el intercambio, que hay una relación de poder en la que la maestra tiene más poder que la otra parte, que exige que la maestra no se guíe de prejuicios, que reconozca a la otra persona sin calificarla, ni como machista, ni sin dejar el tema como algo que no tiene remedio, tal. Que exige de la maestra que se haga cargo, que recoja la preocupación y, sobre todo, que se dé cuenta de que lo que nos estamos jugando es la actividad de la niña, que la niña es lo importante, que ella merece la pena de tomarse el trabajo de dialogar y de negociar. Y por otra parte, que la madre o el padre, cuando vienen a decir nosotros no tenemos costumbre de que nuestras hijas pasen la noche fuera de casa tan pequeñas, pues que el padre o la madre se sientan reconocidos, escuchados, comprendidos. Esto contribuye mucho al entendimiento y a la búsqueda de soluciones. No solo es ético, sino que es también estratégico. Claro, las soluciones y la negociación son posibles. La cuestión es ver qué es lo importante. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Que la prenda de baño le resulta pequeña a la familia? ¿Que la ducha es compartida? Pues todo esto se puede negociar porque eso, el llevar un bikini pequeño, no es el centro de la actividad, no es el valor de la actividad. Se puede llevar una prenda más grande y se puede duchar en una ducha que no es compartida, que a mucho alumnado le gustaría, ducharse en una ducha con su cortinica. De esto también podríamos hablar. ¿Cuál es el problema? ¿Que no duerma con chicos? ¿Esto es importante para la familia y si no la niña se va a quedar sin ir? Pues esto se puede negociar también, claro que sí. Y se puede negociar, si el resultado de no negociar es que la niña no venga, pues que deje de hacer cosas, yo creo que estamos perdiendo. Hay que detectar qué es lo importante. Y ya digo que gracias a la negociación la familia adquiere confianza con el centro, con el personal docente, etc.
Se plantea el caso a veces de las clases de castellano para madres. Pues, y claro, en algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Solo para madres? No sé cómo lo veréis. Yo os voy a dar mi opinión y lo podemos discutir un poco, ¿no? Hay quien lo ve como una oportunidad para estas mujeres. Suelen ser, claro, mujeres que no son latinas, que suelen ser sobre todo mujeres magrebíes, africanas, a veces pakistaníes. Y hay quien lo ve como algo negativo por ser un grupo cerrado. Esto aquí no se lleva, decimos. Esto es discriminatorio, tendrían que participar también los hombres, ¿no? Pero claro, si se plantea un grupo mixto y entonces ellas no van a venir, ¿nos merece la pena? Yo creo que aquí hay que entender que los colectivos subalternos minorizados pueden tener sus grupos, sus actividades, donde solo participan los miembros. Y esto a veces lo tratamos en clase. El alumnado de 20 años no entiende a veces que grupos de mujeres o de feministas quieran reunirse ellas solas y a veces quieren llevar a cabo actividades ellas solas. Esto forma parte de la historia del feminismo, mis alumnas dicen que esos grupos son discriminatorios, que no son inclusivos. Pero yo, claro, lo veo semejante al caso de otros colectivos, el de personas negras en algunos países, migrantes, gitanas, discapacitadas, colectivos minorizados que se reúnen para determinadas actividades que contribuyen a su empoderamiento, a su autoconocimiento, a su aprendizaje, a su capacitación, sin que nadie tenga que decirles, oye, pero ¿cómo que os reunís solo personas discapacitadas? Que participen también personas que no estén discapacitadas. Oiga, yo me reúno aquí porque tenemos algunas cosas que trabajar y nos conviene estar a nosotras. Entonces, bueno, pues, pero fijaos, si un colectivo de mujeres, de madres, dicen, a ver si podemos hacer un grupo de castellano, pues nos parece a veces inadmisible en la sociedad local. Y sin embargo es una forma básica de empoderarse de estas mujeres, aprender la lengua local. Y nos parece sospechoso de machismo. Y sin embargo os traigo un ejemplo que a mí me parece un poco provocativo, ¿no? Yo conozco varios talleres de danza en Vitoria donde solo acuden mujeres, pero como son autóctonas, a veces hasta para bailar la danza del vientre, fijaos qué paradoja, ¿no? Pero son autóctonas, entonces no lo ponemos en cuestión. Pero, claro, si estas mujeres son de estos grupos, ¿no?, que vemos a veces pues, como atrasados, machistas, tal, no, que participen los hombres. El caso es que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres. Las mujeres de algunos colectivos, estamos hablando, por ejemplo, de magrebís, de senegambianas, de pakistaníes, tienen menos opciones para aprender castellano, salen menos de casa, tienen menos relación con la gente local. Bueno, pues si les discutimos la posibilidad de un grupo propio, les estamos privando de una oportunidad importante. Y además, fijaos, es una paradoja, las vemos como oprimidas por sus maridos, por los hombres de sus culturas de origen, pero cuando ellas quieren estar a su aire, aprendiendo sin varones, las queremos obligar a compartir espacio con ellos. Entonces, bueno, pues luego yo, por lo que he visto, estos grupos de clases de español para madres hacen su recorrido y a veces llegan a incorporar a algunos hombres al cabo de un tiempo, pero ya cuando el grupo está cohesionado, tiene una trayectoria y esos hombres ya no son el eje del grupo, ni, bueno, ya llegan de otra manera, ¿no? En este barrio hay una experiencia estupenda que ya tiene muchos años, llevada a cabo por un grupo de profesoras voluntarias que enseñan castellano a madres de origen extranjero. Están haciendo un trabajo interesantísimo. Pues hay experiencias muy interesantes. Bueno, pues vamos a ver si me dejo algo. Claro, he hablado del valor de dialogar, de comunicarse, de negociar. Este diálogo tiene algunos obstáculos, los hemos mencionado ya de otra manera, pero fijaos, las interlocutoras de la escuela son las madres fundamentalmente. Como ocurre con la población local, también con la población inmigrante, son las madres las que sobre todo se acercan y fijaos, la mitad de ellas no son de origen latino
y de estas madres africanas, asiáticas, una parte importante está aprendiendo la lengua y entonces todavía a veces no se maneja. Esto es importante a la hora de entender que el diálogo a veces no está muy equilibrado, que la dificultad que tienen las familias para dialogar con las maestras o con la escuela. En una sociedad bastante clasista como la nuestra, o aporófoba si queréis, donde, en fin, tenemos una cierta desconfianza hacia las personas de clase trabajadora, se trata de mujeres de esta clase social, de clase baja, de clase trabajadora, que o bien se ocupan de la crianza y de la casa, o bien realizan trabajos poco valorados, aunque sean fundamentales para la sociedad actual, como para la sociedad local, como son las labores de cuidados, cuidar ancianos, niños, limpieza, pero bueno, son labores que están poco prestigiadas en nuestra sociedad. Yo creo que las familias, las madres, pues son conscientes un poco de dónde están en la sociedad y de la desventaja en la que se encuentran a la hora de dialogar con la escuela. Os pongo ahí también la islamofobia, que es un elemento que está latente en la sociedad y que de vez en cuando aflora, y lo estamos viendo aflorar en determinados momentos, en este momento bastante, pues por cuestiones que están ocurriendo, estamos viendo en París lo que está pasando, pero también a veces nuestros políticos locales hacen expresiones o realizan declaraciones donde se aprecia el afloramiento de la islamofobia. Claro, el estereotipo lleva a una parte local, de la población local, a esta lectura. Sobre todo, si ella lleva pañuelo, la madre es una víctima, y el padre es machista, es un poco victimario. Ambos, en todo caso, culpables. Porque si ella lleva velo es porque la obliga y porque ella no se esfuerza en liberarse de él lo suficiente. Es sumisa. Es como decía Brigitte Vasallo, como dice ella, vemos el burka o el velo, si queréis, en el ojo ajeno. Nos cuesta mucho más ver el patriarcado propio, el patriarcado de nuestra sociedad. Vemos mejor lo que les pasa a las otras, ¿no? A veces analizándolo de una manera bastante simple. Las mujeres magrebíes y africanas en general son las que más dificultades tienen en la sociedad local. Fijaos, cuando se hacen investigaciones sobre los estudios de la población inmigrante, un dato interesante es que el nivel de estudios de la población inmigrante se parece mucho al de la población local, también en el caso de las mujeres. Pero hay algunos grupos de procedencia en los que esto no ocurre así. Y es el caso que estoy comentando de las mujeres magrebíes, africanas, senegambianas, y pakistaníes, donde el nivel de analfabetismo es importante. En el resto, digamos, de la población femenina inmigrante hay un nivel de estudios que es bastante parecido al de la población femenina local. Bien, pues estas mujeres que os digo que tienen más dificultades para acomodarse a la sociedad local por desconocimiento de la lengua, por su procedencia rural, por su menor nivel de estudios, tienen experiencias de vida, conocimientos, competencias que en nuestra sociedad no se valoran. Entonces, lo que ellas aportan, lo pueden aportar, pues no está valorado y no les resulta de utilidad. Hay, por lo tanto, podemos decir, por parte de estas mujeres, a la hora de ese diálogo con la escuela, una múltiple vulnerabilidad o desventaja que les ocurre en general, pero que también repercute en su relación con la escuela. Y son mujeres sensibles al trato, lo cual quiere decir que son conscientes de su situación de desventaja con respecto a las mujeres autóctonas. Y esto incide también en esa relación. Os he comentado esto de esta percepción que tenemos, ¿no?, sobre el patriarcado de las otras. Voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no? Un instituto de la ciudad que hace un trabajo muy majo
con el alumnado en el tema del género. Y bueno, pues uno de los cursos de la ESO ha hecho un patchwork majísimo. Cada alumno ha cogido una tela y en el Día contra la Violencia de Género internacional, contra la violencia de género, cada alumno ha escrito algo y luego en su trozo de tela y luego se ha cosido. Y está expuesto en el instituto, merece la pena verlo. Bueno, pues fijaos, son aproximadamente 150 trozos de tela, entre los cuales solo hay 12 imágenes. Todo lo demás son letras, son palabras, buruta jabe, violencia y que es. Bueno, pues esas 12 imágenes, las 12 remiten al mundo islámico. 10 de ellas son imágenes de burkas. Y 2, una es una lapidación de una mujer con velo y otro es alguien que está disparando a una mujer también con velo. Claro, dices, pero bueno, ¿cómo? Qué interesante. Dice, ¿cómo esta juventud, cuando tiene que ilustrar la violencia de género, recurre al imaginario que nos remite al Islam, ¿no? ¿Cómo no recurre a experiencias más cercanas del maltrato a las mujeres, a las que se viven en esta sociedad? ¿Cómo no hay imágenes de la publicidad, de cuerpos colonizados por la anorexia, de la hipersexualización de las niñas pequeñas, del machismo en los videojuegos, en los videoclips, de los micromachismos cotidianos? Se ha ido todo el alumnado a ilustrar con burka. Y claro, es lo que os decía, ¿no? Vemos el burka en el ojo ajeno. Otro elemento interesante es este concepto de integración que nos hace tanto daño, esto de que los inmigrantes no se integran. ¿Pero qué será integrarse? ¿Qué es la integración? ¿Qué se supone que tienen que hacer los inmigrantes? Que no se les note nada. Su origen, pero nada, eso no es integración, eso es asimilación. Estamos confundiendo los términos. El caso es que, fijaos, se les reprocha que no se integren, pero en buena medida se les está segregando en la escuela. Y una parte de este alumnado está yendo a escuelas donde solamente hay alumnado inmigrante. Y una parte de la población local, probablemente la más crítica con los inmigrantes, es la que procura alejar, y la que dice, esto no se integran, es la que procura alejar a sus hijos de las escuelas donde se escolarizan los inmigrantes. De manera que no hay ninguna relación, pero claro, sin esa relación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué integración es esa? Bueno, pues esta es una bonita paradoja que nos dice algo sobre la sociedad en la que vivimos. Bueno, en el profesorado tenemos en gran medida los mismos estereotipos que en el resto de la población, y en el alumnado de magisterio también, que lo conozco yo un poco, al mío, y esto lo compruebo. Aquí tenemos un trabajo de formación muy interesante por delante y al mismo tiempo hay escuelas y profesionales que practican diariamente la convivencia, la educación intercultural, el diálogo del que estamos hablando. Escuelas que son un entorno estupendo para el aprendizaje y que tienen mucho que transmitir. O sea que también de esto podemos hablar. Bueno, ya digo rápidamente. A veces mi alumnado dice, pero bueno, ¿y qué pasa cuando los valores de la familia y los de la escuela no son los mismos? Bueno, pues esto es el pan nuestro de cada día. Pues claro que pasa esto antes de que vinieran las familias inmigrantes, que a veces la escuela tiene unos valores y a veces en casa hay otros. Esto pasa con el discurso de la igualdad de género, que ya digo que es un discurso que luego en la práctica de la escuela habría que ver, pero hay familias donde no se practica tampoco. Y no se practicaba hace 20 años y se sigue sin practicar, y estoy hablando de familias locales, ¿no? Este es siempre el reto de la escuela, el de proponer, claro, no es labor de la escuela el transformar la vida y los valores de las familias, aunque a veces les lleguen ecos e influencias, ¿no? Pero sí es un reto el mostrar, proponer al alumnado valores y comportamientos en torno a principios como son la igualdad de género y la libertad en la construcción de la identidad, que ya quisiera yo también que se tuviera en cuenta, ¿no? Que se desarrollara más como discurso y, claro, como práctica en la escuela. En general, yo diría que por parte de las familias inmigrantes hay una gran confianza en la escuela.
y hay un gran dejar hacer en general. Son muy pocos casos en los que llega una familia y dice, yo con esto no estoy muy conforme, no lo veo claro. Y claro, cuando llegan esos casos hay que hablar, hay que negociar, hay que escuchar. Pero ya digo que en general hay una gran confianza. Sobre el pañuelo, claro, pues cómo no vamos a hablar un poco, ¿no? Aunque ya, ¿qué podemos decir que no se haya dicho? En septiembre, 2 chavalicas de 16 y 19 años llegaron a Guipúzcoa desde Murcia y se les asignó un centro de modelo A, pero allí les dijeron que no podían acudir a clase con el pañuelo. Claro, les encontraron otro centro en Donosti donde sí les dejaban acudir con pañuelo, pero luego pues, la ida y la vuelta desde el pueblo les resultaba demasiado larga y al final han regresado a Murcia para seguir estudiando. No hay un marco legal que diga en la comunidad autónoma qué hay que hacer con las niñas que llegan a clase con pañuelo. En general no se suele aceptar bien, de hecho no son muchos los casos que saltan a los medios como este, ¿no? Bueno, las escuelas, claro, ya vemos que pueden aplicar su normativa propia sobre la indumentaria del alumnado. Y fijaos que ocurre que no hay coherencia entre lo que hace una escuela y lo que hace otra. O sea que si tienes la suerte de vivir en el lugar cercano a esa escuela que te deja ir con pañuelo, pues bien, y si no, pues aquí sería deseable un discurso por parte de la Administración, del Departamento de Educación, para que no quedara en manos de cada escuela, de cada consejo escolar, el decidir que sí, que no, ahora lo cambiamos, ahora cambia el consejo escolar, lo vamos a cambiar otra vez. Que lleve a la incoherencia de que en el mismo territorio se hagan cosas diferentes, ¿no? Sobre el velo, bueno, pues no voy a decir gran cosa sobre lo que significa. Se dice que hay tantos significados del velo como mujeres que los llevan, tantas razones como mujeres que los llevan y que pueden ser pues, culturales, identitarias, religiosas, pueden ser producto de coerciones de distinto tipo, pueden ser varias de estas cuestiones a la vez. La lectura que se hace a menudo desde la población local es que se trata de una prenda que muestra que estas mujeres sufren presiones machistas y que, claro, de ahí se llega a pensar que prohibiéndolo, que su prohibición contribuirá a la liberación de esas mujeres. Bueno, precisamente con ocasión del caso del burka en el autobús, pues tuve ocasión de hablar con algunas otras mujeres, con algunas otras feministas sobre esta cuestión y algunas de las cosas que pensamos en ese momento yo creo que son valiosas como criterio para también hablar de la cuestión del pañuelo. Cuando alguien nos pregunta, pero bueno, vosotras las feministas, ¿qué pensáis de esto del pañuelo? ¿No? Porque claro, ya se ve que es que claro, los hombres no lo llevan, está claro que aquí hay una presión, un machismo, tal. Bueno, yo creo que podríamos establecer algunos criterios que yo no sé si pueden ser compartidos, luego ya diréis si os parece que sí o que no. Yo creo que estaríamos a favor, algunas feministas, a favor de la libertad individual a la hora de vestirse, de todas las personas. ¡Ay, madre mía! Ah, sí, estoy bien, sí, a la hora de vestirse. Bueno, yo creo que es también fundamental apoyar a las mujeres que sufren el patriarcado. O que sufren opresión por razones de género. Nuestra opción no es añadir otra opresión a esas mujeres, expulsándolas del espacio público, de la escuela, del autobús o de donde sea, ¿no? Impedir su participación o su presencia dificulta más su vida, si cabe, pero no incide en la raíz del problema si es que lo hay. Bueno, yo aquí, fijaos, os traigo... aquí está, mejor. No sé si se lee, ¿no? Esta viñeta de la pulga Snob que dice que esta mujer ya la veis aquí y el camarero dice, lo siento, aquí a ustedes no los atendemos. ¿Por qué? Porque maltratan a sus mujeres. Claro, porque lleva pañuelo ya todo el conjunto. Claro, se está dando cuenta este señor que el que está maltratando a esta mujer en este momento es el mismo. Claro, esta no puede ser la forma de ayudar si percibimos que hay una mujer que está sufriendo el patriarcado, el añadirle otra opresión, otro maltrato, ¿no?
Bueno, yo creo que además es, bueno, aquí entre nosotras, la que esté libre del patriarcado, que tire la primera piedra. Claro. ¿Quién puede decir, no, yo... vamos, y claro, tirarle una piedra a una que vemos que está peor que nosotras, aunque esa percepción sea falsa, que no sabemos si es verdad o no, tampoco me parece, ¿no? No me parece solidario, la verdad. Entonces, bueno, pues yo creo que la clave aquí es contribuir al empoderamiento de las mujeres, bueno, dar ocasión para la formación, para la participación, para la visibilización, de modo que cada mujer pueda ampliar el espacio de libertad a la hora de tomar sus decisiones. Las que sean, la de llevar el velo también. Estamos a favor, yo creo, muchas, de incrementar los medios para que esas herramientas lleguen a manos de las mujeres. Claro que el velo merece un análisis desde el feminismo, claro que sí, y el burka y otras muchas indumentarias femeninas que llevamos mujeres que no estamos relacionadas con el Islam, y claro que y muchas maneras de presentar el cuerpo también de los hombres, no solo de las mujeres, pero prohibir determinadas indumentarias y modos, prohibir la depilación, que es un signo del patriarcado, prohibir la cirugía estética, prohibir la anorexia se puede prohibir el velo, no contribuye a disminuir las opresiones, si es que estamos hablando de opresiones. Luego hay que hacer un análisis más fino. Yo creo que hay que escuchar la voz de las mujeres cuya indumentaria es cuestionada, y la de otras mujeres que se sienten identificadas con ellas, que se ven culturalmente identificadas con ellas, y ver cómo están, qué piensan, qué sienten, qué quieren comunicar. Esa voz hay que oírla también. Y a mí me parece interesante buscar solidaridades entre personas y colectivos de origen local y personas y colectivos de origen extranjero, de cultura y o religión musulmanas, etc. Y construir alianzas en contra del patriarcado, y abrir espacio de libertad para las mujeres, no como un activismo de unos colectivos contra otros, sino de unos colectivos con otros. Yo creo que aquí hay que buscar alianzas con la gente de las mezquitas, con los imanes, con los líderes de los grupos, de los colectivos, etc. Bueno, todavía yo quiero aquí comentar alguna cosa. Bueno, sí, dos cositas que todavía quiero comentar. Fijaos, cambiamos de tema. En la relación de entre la familia y la escuela se habla mucho del ISEC últimamente. ¿Qué es el ISEC? Es el Índice Socioeconómico y Cultural de las Familias. Y que además, a la hora de hacer las evaluaciones, estas diagnósticas que se hacen en diferentes momentos de la escolarización para ver qué tal, cómo va el nivel de la escuela y tal, pues se mide cuál es el nivel socioeconómico y cultural de las familias de esa clase que se va a examinar, que va a hacer la evaluación diagnóstica, ¿no? Y se pregunta para eso por cosas como cuántos libros hay en casa, si la familia está suscrita a alguna revista, a algún periódico, si hay internet en casa. De esta manera se ve qué nivel económico, cultural tiene ese alumnado, qué acceso a recursos económicos tiene, qué acceso a recursos culturales. Y las evaluaciones confirman que el alumnado con mayor ISEC, con mayor índice socioeconómico y cultural, tiene mejores resultados en la escuela. No es determinante. Puede haber una niña que tenga un ISEC más bajo y unos resultados mejores. Bueno, no es determinante, pero sí marca una tendencia. Da ventaja de partida tener una familia con un índice socioeconómico y cultural más alto. Ignasi Vila decía en una conferencia hace algunos años que ahora mismo tener una madre con estudios es quizá el mayor predictor de éxito escolar. Una madre que te ayuda en los deberes, que te orienta, que lee con la hija, con el hijo, que le ofrece recursos culturales. Aquí hay un peligro, fijaos, y aquí ya lo estaréis viendo, ¿no? Es pensar que algunas familias son defectuosas, que hay madres que no colaboran bien, que no hacen todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no?
Bueno, yo creo que este es un peligro importante el verlo así, porque hay otra manera de verlo que yo creo que es más interesante, que es que significa que la escuela sabe trabajar mejor con un tipo de familias que con otra. Y sabe trabajar mejor con las familias que hacen las mismas cosas que hace la escuela. Esas familias que tienen una buena relación con la lectoescritura, que leen con los hijos, que los llevan al museo, que les llevan a una particular de inglés o los apuntan a la escuela de música o de danza. Claro, pues hacen las mismas cosas que está haciendo la escuela. Y la escuela con estas criaturas se las apaña muchísimo mejor, ¿no? ¿Cómo sabe la escuela trabajar con las criaturas que no tienen estas ventajas de partida, ¿no? Esto es lo interesante. No es que las familias sean defectuosas, es que la escuela sabe mejor trabajar con unas familias que con otras y tiene este reto, el de trabajar bien con todo tipo de familias. Entonces, bueno, está bien darse cuenta de esto, yo creo, para no culpabilizar a la víctima, ¿no? Esto que pongo aquí, blaming the victim, que bueno, a veces es un peligro que podemos tener, que no se analiza la escuela, no nos damos cuenta de que es un campo de relaciones sociales donde no todas las familias parten del mismo punto, ni la escuela les facilita a todas el vínculo, la relación de la misma manera. Y particularmente a las madres, que como digo son las que más se acercan a la escuela. La estructura del tiempo, de los espacios, de las relaciones, los exámenes, las notas, las entrevistas, las reuniones, las entradas y salidas, los deberes, las comunicaciones, todo esto está regido por códigos que a quien los domina le parecen naturales, pero que no son naturales y que además para muchas personas son dificilísimos de comprender, de percibir, de dominar. También, además, todas las familias no tienen el mismo estatus en el centro, como tampoco lo tienen en la sociedad. Hemos hablado de la situación económica y social, podemos hablar de la situación jurídica de determinadas familias, de las madres, las actitudes y estereotipos de las familias autóctonas. Las familias de origen inmigrante saben qué miedos, qué desconfianzas, qué preocupaciones tiene la población autóctona hacia ellas. Acercarse a la escuela y sentirla como algo propio es más difícil, en este caso cuando se percibe que todo esto está en el ambiente. La escuela es la de los otros y ahí ya voy yo y me tratan bien. Pero es la escuela propia. Yo creo que aquí hay que hacer un autoanálisis y ser un poco conscientes de esto, ¿no? De qué dificultades se encuentran las familias. Luego lo cierto es que bueno, pues los estudios nos dicen que las familias valoran muy positivamente la escuela, las familias de origen inmigrante no tienen un discurso crítico, al menos no es público. Crítico hacia la escuela local y bueno, pues claro, yo creo que esto también hace a veces, esta ausencia de discurso crítico hace a veces que haya un menor esfuerzo de acercamiento quizá o de, en fin, pues en algunos aspectos. Claro, si las familias no se quejan, por ejemplo, imaginaos un centro de Vitoria donde todo el alumnado es inmigrante y que las familias no se quejan. ¿Cómo nos sentiríamos quienes estamos aquí si fuéramos con nuestra familia china y estuviéramos en un centro donde no hay chinos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos ha metido aquí? ¿Por qué nadie quiere venir a esta escuela? ¿No? Pero bueno, claro, las razones por las que no hay un discurso crítico público las podemos hablar, ¿no? Pero es verdad que no lo hay y en general yo creo que hay una buena percepción de la educación local y luego las familias tienen preocupaciones pues muchísimo más acuciantes. Yo creo que a veces para poder atender cuestiones en las que no se sienten como ciudadanos de primera fila, ¿no? Bueno, y todavía, para ir terminando, todavía quiero decir algo sobre la participación. La participación de las familias en el sistema escolar. Y cuando hablamos de participación en la escuela, hablamos sobre todo de la participación de las mujeres, porque son las madres en la sociedad local también las que más participan en la escuela.
Y entre las familias extranjeras siguen siendo también las madres las que se acercan, porque son las que realizan las labores de crianza, de cuidado, ¿no? Y a veces se dice, en aquellas escuelas donde hay mucha alumnado inmigrante desaparece el AMPA, la Asociación de Madres y Padres, pues porque no participan estas familias en el AMPA. Y tampoco están en el consejo escolar, ni se apuntan a las comisiones del centro. Desaparece el tejido de, digamos, de colaboración formal entre el centro y las familias. ¿Qué pasa aquí? Lo podemos explicar de muchas maneras, desde los horarios que pueden tener algunas familias que les impiden la participación. Yo creo que es una razón muy importante es que es difícil para las mujeres inmigrantes participar en espacios donde no se sienten competentes, que no se ajustan a sus posibilidades de participación. Y ahora se me ocurre las reuniones de la Asociación de Familias, donde yo el otro día estaba en una de esas reuniones y me di cuenta de que de 12 personas, 6 éramos maestras. Que hace falta ser maestra ya para participar en una asociación de familias. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un trabajo súper técnico. Fijaos qué significa esto para muchas madres. El acercarse a un espacio donde hay que hablar en público, delante de personas con las que no tienes un nivel de intimidad grande. Esto es hablar en público. Donde hay que hacer una lectura de documentos complejos, donde hay que manejar la información que procede de esos documentos, donde hay que rellenar un montón de papeleo. Hay mucha gente que no se siente capacitada para esto también en la población local. Es una de las razones por las que la gente no participa, porque además que es un aburrimiento, claro, pero es que es muy difícil. Y claro, pues además el formato reunión, que es un formato muy propio nuestro. Hay gente que nos hemos criado haciendo reuniones. Pues 2 horas de reunión hoy, 2 horas mañana, pero hay gente que es un formato que no lo tiene trabajado, que no se ha socializado en el formato reunión. Y entonces pues le resulta ajeno y para estar en un sitio donde no puedes aportar, pues no vas, efectivamente. Y entonces, pues claro, esto es lo que está pasando. Sin embargo, hay otros espacios de la vida escolar donde la participación vemos que es mucho mayor, que es aquellos espacios donde la gente se siente cómoda y porque sabe hacer lo que toca hacer en esos espacios. Y entonces, pues por ejemplo, la merienda popular funciona muy bien, porque todo el mundo sabe merendar y sabe llevar algo para contribuir a la merienda. Y sabe, por ejemplo, el día de Santa Águeda que hay que salir con las criaturas por el barrio y se manda un papel para que vengan las madres, los padres de infantil a echar una mano y viene muchísima gente, porque la gente sabe cuidar. Claro, son formatos en los que puedes aportar. Entonces, claro, aquí es importante darnos cuenta de que no es que los padres se estén dimitiendo. Es falso este mito de la dimisión parental, no se confirma. A la gente le importa la educación de sus hijas, de sus hijos y participa en aquellos formatos en los que puede aportar algo. El tema es, claro, diversificar los formatos y no juzgar a colectivos enteros porque no participan en los formatos más formales, valga la redundancia, en los que exigen estas competencias que no todo el mundo tiene, ¿no? Y está bien acordarse de que la participación es más interesante desde la colaboración, de que las actividades que se realizan son más interesantes cuando lo que estamos pidiendo es colaboración a la gente. Que traigan, que ayuden, que hagan. A la gente le gusta aportar, le gusta colaborar. Y en la escuela es muy importante. Uy, ¿dónde nos hemos quedado ya? Oh. Bueno. Aquí un pequeño comentario, ¿no? Ay, ya voy a tener que cerrar esto, Bueno, a veces a las madres se les pide que participen y, bueno, pues como una pequeña crítica, ¿no? A veces les hacemos una solicitud de participación étnica. Traigo aquí un diálogo para que os deis cuenta. 2 madres, ambas autóctonas, y una dice, bueno, para la merienda de fin de curso
He hablado ya con algunas madres saharauis y les he pedido que traigan un poco de ese té tan rico que ellas preparan. Yo creo que si la gente trae cosas de su cultura es mucho más enriquecedor para todo el mundo. Y la madre ve, pues estupendo. Elena y yo vamos a traer unas bolsas grandes de patatas fritas del súper como el año pasado para poner en todas las mesas. Sí. Me gustaría añadir, por ejemplo, ha pasado en el caso donde van mis hijos, la típica merendona de cumpleaños de los niños y de las niñas. No sé si se te oye. La típica... Ahora me voy a poner nerviosa. La típica merienda para celebrar los cumpleaños de los niños y las niñas de una clase, y se comenta de gente de fuera que, claro, no vienen porque hay alcohol. Claro, es la merienda de los niños y de las niñas y tiene que haber cerveza. Ya. Para los padres, bueno, pero no te puedes cortar ese día de que no haya cerveza, porque es un cumpleaños para los niños y para las niñas, no para los padres. Entonces, hay gente que se siente intimidada de culturas en las que el alcohol no está de por medio y puede que no vaya. Sin más, que también Claro. Es valorar si ellos se están integrando o los estamos desintegrando nosotros. Porque, insisto, bebemos alcohol, ¿no? Pero no es un sitio donde el niño debiera ver que se bebe alcohol, creo. Claro, sí, está bien, Conce. Pues ahí la jugada es ver un poco por qué no vienen realmente, a ver si por ahí va el motivo, porque hay gente a la que no, pues digamos de practicantes del Islam, que no les importa estar al lado de alguien que está consumiendo alcohol, pero sin verse obligada a consumir, claro, ¿no? Pero bueno, pues estaría bien ver si van por ahí la cosa o va por otro lado y ver qué se puede hacer, ¿no? Sí. Claro. Sí. Que no tiene por qué, pero eso es Claro. un granito de arena. ¿No? Claro. Bueno, yo voy a ir terminando. Solo con esto os quiero decir que bueno, a veces cuando pensamos en colaboración lo hacemos etnificando a las personas de origen inmigrante. Estas dos madres no se sienten étnicas y pueden traer un bizcocho comprado en el Lidl. Pero cuando piden la colaboración de otras madres de otras culturas, les hacen propuestas que las impulsan a comportarse étnicamente. Y bueno, pues hay mujeres marroquíes que no sé si habrán cocinado cuscús anteriormente a venir aquí, pero aquí van a cocinar mucho cuscús. Claro, esto a veces es lo que llaman la pedagogía del cuscús. Se les va a solicitar una vez y otra vez y otra vez. Bueno, esto es un detallito tonto, porque lo cierto es que bueno, pues la gente cocina y aprende lo que haga falta y participa de maravilla, ¿no? Pero a veces aquí está la crítica de, bueno, ¿qué pasa? Que si somos africanos y vamos a hacer una fiesta, ¿tenemos que tocar percusión? ¿Y se come algo más que cuscús en Marruecos? Pues esto es interesante también, ¿no? A la hora de pedir a la gente colaboración, no obligar a la gente a comportarse, y a estas madres que son las que cocinan, a comportarse étnicamente, porque, claro, pues aquí estamos haciendo ya un poco una diferencia. Bueno, pues yo tenía alguna cosa más para comentar, pero como, claro, esta es una pregunta que os dejo para que os pique de dónde son los hijos y las hijas de los inmigrantes, un poco que os pique la curiosidad, pero no la voy a contestar, no me da tiempo. Y sí que, bueno, pues deciros, bueno, pues que para terminar, pues que algunas palabras claves de esta conferencia son diálogo, análisis también, cooperación, comunicación, justicia. No he dicho justicia, pero yo creo que es lo que subyace en todo esto, ¿no? Cohesión social, responsabilidad. Y bueno, lo dejo aquí. Pues eskerrik asko, Amelia. Bueno, eskerrik asko zuei bebai, etortzeagatik. Eta bueno, pues agur eta hurrengora arte. Eskerrik asko.